Mi padre era un hombre decidido que trabajaba con las manos hasta los huesos casi todos los días de sus 72 años de vida. Incluso después de que básicamente lo obligamos a retirarse y a relajarse por una vez en su vida, siempre estaba ocupado en algún proyecto alrededor de la casa. Mamá solía bromear diciendo que jura que nació con un casco y un pico y al crecer nosotros lo creíamos. Realmente no lo vi mucho durante la infancia, ya que la mayor parte de su tiempo se dedicó a su carrera. Él era un minero de elementos de tierras raras y a menudo participaba en empresas arriesgadas pero lucrativas en todo el mundo. A veces se iba durante meses, pero cuando regresaba no le faltaban historias que contar. Su trabajo lo llevó a todas partes, desde los desiertos humeantes del Sahara hasta la tundra barrida por el viento de Siberia. Esto fue en los años 60, cuando muchos países de todo el mundo descubrieron por primera vez ricos depósitos de minerales valiosos debido a los avances en la tecnología. Mi padre era un veterano del oficio, habiendo trabajado en minas desde que tenía 14 años. Finalmente se convirtió en un prospector de itinerancia, ofreciendo regularmente sus servicios a países que buscaban expertos para ayudarlos a desarrollar una infraestructura minera. Contaba historias de él viajando a la mitad del mundo a lugares a los que nunca se imaginaba ir. Una vez fue atrapado entre la guerra en Sierra Leona cuando las industrias de los diamantes comenzó a florecerse. En otra ocasión fue encarcelado en Moscú durante 2 meses después de ser acusado por la antigua Unión Soviética de ser un espía estadounidense. Sí, mamá odiaba sus historias y lo peligroso que eran, pero papá solamente se reía. Es difícil saber cuántos de esos incidentes fueron condimentados y fueron exagerados, ya que mi padre claramente tenía una pasión por la narración de sus historias. En cualquier caso, el hombre sin duda llevaba una vida bastante colorida, pero hay una historia que me contó en la que ésta no exageraba y sobresalía por el resto de las demás. La historia de por qué finalmente decidió dejar la industria minera para siempre. Oye, hijo, ¿alguna vez te conté la verdadera razón por la que renuncié? Él me lo preguntó un día mientras él y yo bebíamos unas cervezas en el patio trasero. Mis hijos estaban jugando en el patio trasero, con los dos sirviendo como niñeras improvisadas, mientras mi esposa y mi madre estaban en una cita de compras. Yo tomé un trago de mi cerveza de Boston y lo pensé por un momento. Oye, papá, ¿no fue porque intentaste luchar contra un camello o algo así? Yo pregunté, haciendo referencia a otra de sus infames historias en las que mi padre fue pateado en el estómago por un camello bastante infeliz en el desierto. Papá se rió en una risa áspera y agitó la cabeza mientras el humo de su cigarrillo se tambaleó en el aire. Oye, ese camello empezó y estaba tan enojado ese día. Le daría una paliza, pero no creo en abusar de animales así. Yo no fomento esto, hijo. Él se rió de nuevo, quitándose otro arrastre de su ardiente rojo Marlboro. Sin embargo, no, esta fue una situación muy diferente, en un lugar completamente desolado. Yo le pregunté dónde había sucedido esta misteriosa historia en la que se refería, pero simplemente sacudió la cabeza. Es que, bueno, esto sucedió en Siberia. Su expresión se había vuelto estoica de repente y me dio curiosidad. No te puedo decir exactamente en dónde, pero ocurrió en ese lugar helado. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Acaso el camello te quitó la memoria además? Bromeé. Papá sonrió, pero luego desvió su mirada al suelo como si estuviera contemplando si realmente quería decir más o no. Hijo, digamos que es mejor olvidar algunos lugares. Eso fue todo lo que necesitó para que me interesara la historia. Cada vez que papá contaba una de sus muchas historias, había un cierto brillo seductor en su ojo. Definitivamente disfrutaba de la atención y las miradas de ojos abiertos de asombro que recibía mientras contaba sus relatos. Pero esta vez se veía bastante diferente. Era como si lo que estaba pensando fuera algo que lo conmovía profundamente,
Había incluso una pizca de temor en sus ojos. Él empezó diciéndome que hacia el final de su carrera tenía un amigo que se acercó con una oferta increíblemente lucrativa. Papá dijo que era escéptico por la afirmación de su amigo desde el principio, pero este dichoso amigo luego le explicó que en cierto lugar descubrieron un depósito de cobre y necesitaba ayuda para poner en marcha un sitio de excavación adecuado. Papá pasó algún tiempo en correspondencia con su amigo y aprendiendo los detalles de la operación. Dijo que honestamente no estaba muy interesado en asumir el proyecto, pero después de que su amigo revelara la gran suma de dinero que se le ofrecía, simplemente no pudo rechazarlo. Entonces papá aceptó, y unas semanas más tarde estaba en un avión con destino a su nueva oficina en este lugar no revelado. Dijo que el viaje para llegar ahí solo le llevó más de 24 horas llegar de Siberia. Así que donde quiera que estuviera estaba bien escondido. Papá tuvo mucho cuidado cuando contaba sus historias para no darme ninguna pista sobre dónde estaba este lugar, y realmente no entendí por qué al principio. Pero después yo supe la verdad aterradora que diré a continuación. Bueno, así que papá finalmente se baja del avión y su amigo, a quien llamaré Carl de aquí en adelante, lo recoge. Los dos discuten los detalles de la operación mientras conducen otras 3 horas para llegar al lugar. Aparte del viaje, y Carl deja caer un poco de bomba nuclear en la conversación. Así que nos hemos encontrado con un pequeño problema. Mi papá lo miró fijamente y dijo que temía hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Qué quieres decir? Mi padre responde, haciendo que Carl retrocediera casi de inmediato. Bueno, está bien, ni siquiera necesariamente es un problema. Más bien es una curiosidad. Carl luego le explica que mientras él y su equipo inspeccionaban el sitio, encontraron algunas cosas que simplemente no esperaban. La ubicación en la que se dirigían era una pequeña caverna ubicada cerca de la base de una montaña. Era un lugar que era conocido por los lugareños durante generaciones, pero ninguno de ellos realmente prestó mucha atención, no hasta que alguien se aventuró un poco más adentro. Aparentemente la caverna helada se extendía mucho más de lo que nadie esperaba, y no muy lejos por dentro hicieron un descubrimiento interesante. Uno de los buscadores encontró una gran losa de piedra circular. Estaba acostada ahí en el suelo al final de uno de los pasillos, pero la forma dejaba claro que alguien lo había cortado intencionalmente. Esto solo significaba que había un posible conflicto de intereses. Si se descubriera que el sitio contenía evidencia de restos antiguos, se entregaría a los arqueólogos. El distrito en el que se encontraba el sitio tenía el mandato de priorizar siempre la empresa arqueológica sobre la industria. Si la evidencia de presencia humana resultara ser concluyente, entonces mi padre y el equipo no tendrían más remedio que abandonarla y perder el día de su paga. Puede que haya sido inmoral, pero Carl quería comenzar su operación antes de que los arqueólogos tuvieran la oportunidad de interrumpir las cosas. Mi padre dice que estaba un poco en conflicto sobre qué hacer, pero pensó que lo que menos que podía hacer era ver el sitio por sí mismo antes de tomar una decisión. Así que finalmente llegan ahí y Carl presenta a mi padre al equipo. Pierde poco tiempo en las formalidades y rápidamente deciden aventurarse en el sistema de cavernas. Papá dice que la entrada era estrecha, con un camino retorcido escondido detrás del espeso follaje. El aire era húmedo e increíblemente caliente, lo que la hacía sudar como un cerdo en una fábrica de tocino, como él dijo. Una vez dentro, tuvo que apretar alrededor de 3 curvas antes de que la caverna comenzara a abrirse. Carl llevó a mi padre más profundo a través de la cueva, mostrando varias áreas prometedoras donde planeaban comenzar a excavar. Sorprendentemente, para el área helada, las paredes estaban forradas con gruesas venas verdes, lo que indicaba la probable presencia de oros ricos en cobre como la malaquita. Esa cámara abierta inicial fue designada como alfa y se ramificaba en 2 direcciones separadas de ahí.
una de las cuales contenía las losas de piedra circular. Llevó a mi padre directamente hacia él y se detuvo cuando mi padre lo vio por sí mismo. Él me lo describió como una enorme losa de piedra cortada en un círculo casi perfecto. Dijo que tenía que tener al menos 10 pies de ancho. Dijo que parecía que estaba construido para bloquear algo, y lo comparó con las cubiertas de alcantarillas en las carreteras. Dijo que tuvo una sensación muy extraña cuando estaban ahí, pero realmente no podría describirlo más allá de este sentimiento. Así que él y Carl se reunieron con el resto del equipo y encontraron un área para comenzar su excavación. Pasaron los días y pronto tienen la operación en funcionamiento con la logística que se está formulando entre bastidores. El equipo comienza rápidamente la minería, dejando la habitación sola con la losa y centrándose en las otras partes de la caverna. En solo unas semanas tuvieron una operación completa las 24 horas del día. Parte del equipo se centraba en expandir el segundo camino desde la cámara alfa, mientras que los otros se dedicaban a extraer venas expuestas. Los rendimientos iniciales fueron muy prometedores y sabían que estaban en algo grande, por lo que el proceso continuó creciendo y más refinado con cada día que pasaba. Según todos los relatos, las cosas iban según lo planeado, pero por supuesto no estaría grabando su historia si se mantuviera todo normal, ¿o sí? Era casi como si las cosas fueran demasiado bien para ser real. Mi padre se rió mientras decía esto y volvía a poner su cigarrillo en su boca. Luego suspiró y su rostro tomó una expresión grave. Papá siempre había bromeado y verlo de repente tan serio, tan estoico, me hacía sentir como un pequeño escalofrío por la columna vertebral. Todavía no sé cómo explicar lo que pasó allá abajo. Papá continuó explicando que estaba en la mina trabajando un día ayudando a algunos otros hombres que estaban trabajando en la expansión de los túneles. Estaban cortando con picotes y se detuvieron para tomar un respiro después de unos minutos de trabajo. De repente, uno de los hombres hizo una broma y mi padre se rió, pero de repente fue silenciado por otro compañero. El hombre que lo silenció sostuvo su mano sobre sus labios y sus ojos se trazaron por la habitación. Papá dice que estuvo a punto de preguntarle al hombre qué le pasaba, cuando él lo escuchó por sí mismo. Dijo que escuchó un ruido profundo y ronroneante resonando por todo el pasillo. Dijo que sonaba como si alguien estuviera tarareando una canción. Era temprano en la mañana en ese momento y se suponía que mi padre y los dos hombres eran los únicos en la mina en ese momento. El zumbido continuó durante aproximadamente un minuto antes de desvanecerse. Mi padre salió del túnel y revisó el resto de la caverna, pero no encontró a nadie más adentro. Realmente no sabía cómo explicarlo, pero dijo que honestamente no le importaba demasiado. Mencionó que ni siquiera sabe si ese evento es relevante, pero lo mencionó como algo extraño. Así que pasaron unos días y las cosas volvieron a funcionar con normalidad. Papá estaba afuera teniendo una reunión con Carl y los líderes del turno cuando de repente surgieron gritos frenéticos de la caverna. Entonces el grupo se giró y esperó unos segundos cuando un hombre apareció desde el interior de la caverna. Sus ojos estaban frenéticos y sus manos estaban temblando. Papá dijo que había un horror absoluto en sus ojos como nunca lo había visto antes. El hombre gritaba y divagaba mientras se alejaba de la caverna. Uno de los líderes de turno le pidió que redujera la velocidad, pero el hombre se negó. Papá dijo que literalmente corrió de vuelta al campamento, tomó su almuerzo y se fue al lugar helado, todavía murmurando y gimiendo. Ese hombre nunca regresó y nadie pudo averiguar qué le pasó exactamente. Estaba solo en una sección semi-aislada de la mina en ese momento. Los trabajadores que estaban en el campamento dijeron que lo oyeron gritar y salir corriendo. Buscaron en el área en el que estaba trabajando, pero no encontraron nada fuera de lo común. Uno de los otros trabajadores incluso tradujo más tarde lo que el hombre estaba gritando cuando salió corriendo. Aparentemente dijo algo como "este lugar es malo y no deberíamos haber venido" y cosas por el estilo.
La tripulación ahora estaba al límite después de eso, pero Carl y el otro capataz lograron calmar a la tripulación. Mi padre dice que en realidad no dijo nada, pero desearía haberlo hecho. Después de todo lo que pasó, claro. Dijo que desearía haber escuchado a ese hombre y haber sacado a todos ahí mientras todavía tenía la oportunidad, pero papá simplemente suspiró y se sentó después de decir eso, ya que claramente los recuerdos pesaban mucho en su mente. No lo había visto tan decaído desde que había fallecido su hermano, el cual era mi tío. Esto se estaba convirtiendo en algo particularmente incómodo. Dijo que el equipo acababa de volver al trabajo, pero antes de que el día se agotara, uno de los otros trabajadores hizo un curioso descubrimiento. ¿Recuerdas esa enorme losa de piedra circular que encontraron en el túnel de la cámara Alfa? Bueno, alguien lo había movido. Todo el equipo juró que nunca la tocaron. Papá dijo que la enorme losa tenía que haber pesado cerca de 1 tonelada al menos, y no cree que nadie pudiera haberla movido incluso si quisieran. Debajo de esa piedra ahora había un agujero muy profundo que se extendía más allá de lo que podían ver. Alguien dejó caer un tornillo por el agujero, pero nadie lo oyó golpear el fondo. Querían dejar caer una bengala, pero mi padre se negó a dejarlos, ya que le preocupaba la posibilidad de encender el gas flamable a fuego lento en lo más profundo. Dijo que sintió una ola de temor rodar sobre él mientras miraba hacia ese pozo negro. Lo describió como sintiendo que algo le estaba devolviendo la mirada desde adentro. A pesar de las preocupantes circunstancias, los hombres continuaron con las operaciones. Las cosas fueron bien después de eso, pero nadie se acercaba al agujero. Papá dijo que unas cuantas veces podría haber jurado que había oído susurros en el oído. El resto de los hombres también parecían nerviosos con las conversaciones joviales normales ausentes de repente. Ahora todo el mundo quería pasar el día afuera. Además dijo que en los próximos días sentía que algo andaba muy pero muy mal. Dijo varias veces que podría haber jurado que escuchaba susurros en la mina. Siempre se apagaban y él no podía estar seguro de que realmente alguien más los escuchara. También dijo que verían sombras extrañas que parecían moverse de maneras antinaturales. Siempre estaban distantes, siempre fuera de la vista donde él nunca podía verlos con claridad. Dijo que tenía que haber tenido al menos 5 casos de pensar que había visto algo. También tenía un sueño preocupante, ya que las horribles pesadillas lo plagaban cada noche. Dijo que nunca pudo recordar los detalles de ellos, pero recuerda vívidamente despertarse con un sudor frenético. En ese momento, simplemente lo atribuía todo al estrés y a la falta de sueño adecuado. Dijo que los mineros son conocidos por tener sus mentes jugando con ellos, una condición que conocían como, bueno, ya saben, la fiebre de los mineros o algo así. Estar allá abajo en la tierra, en la oscuridad durante un tiempo, puede hacer cosas extrañas a la mente de un hombre. Su expresión era mortalmente seria cuando dijo eso y sabía que no estaba exagerando. Hizo hincapié en que ese era probablemente su mayor arrepentimiento. Todo en su mente gritaba que se fuera, que huyera, pero el miedo al ridículo y a la pérdida de ingresos lo obligaron a seguir adelante. No es una excusa, lo sé. Fue solo un tonto intento de racionalizar lo imposible. Luego, aproximadamente una semana después de que se moviera la losa, sucedió. Mi padre estaba en la caverna con Carl y algunos otros cuando hubo una fuerte grieta repentina. Los hombres se quedaron en silencio y esperaron un momento cuando comenzaron los sonidos de los débiles crujidos. Sabían demasiado bien lo que eso significaba, y sin perder otro segundo, todos se apresuraron hacia la salida, pero ya era demasiado tarde. Mi padre dijo que lo siguiente que recuerda fue el ensordecedor derrumbe de rocas, suciedad y escombros a medida que la caverna se derrumbaba a su alrededor. Luego, lo siguiente que recordó después de eso fue despertarse con una neblina confusa tragada por la oscuridad con roca dura a su alrededor.
Sus piernas estaban anclados por escombros, dejando solo la parte superior del torso expuesta a un pequeño rincón de los escombros. Intentó tirar de ellos, pero no pudo hacer que sus piernas se movieran. Honestamente, no puedo imaginar una perspectiva más aterradora que estar enterrado vivo de esa manera. Trató de no entrar en pánico, pero no podía hacerlo. Más tarde recuperó el cipo de su bolsillo, pero a medida que la llama se encendía, casi deseaba haber permanecido en la oscuridad. El tono carmesí bañó el área pequeña y papá dijo que el espacio cerrado era apenas más grande que un armario. La luz también revelaba una escena mucho más horrible. A su derecha, a solo unos metros de distancia, vio una mano enguantada saliendo de los escombros. Al siguió el brazo con sus ojos y vio lo que solía ser la cabeza de un hombre. Estaba aplastado bajo una roca en un charco de sangre y contenido del cráneo. Papá se amortazó y miró hacia otro lado mientras la escena enfermiza le hacía vomitar. Dijo que nunca ha sido capaz de sacar esa imagen de su cabeza. El hombre estaba obviamente sin vida, pero a su alrededor papá comenzó a escuchar los débiles gemidos y los gritos de otros que aún no habían sucumbido. No podía ver a ninguno de ellos, pero una voz parecía estar cerca. Un hombre estaba pidiendo ayuda y papá reconoció que la voz pertenecía a un trabajador local al que se refería como Rico. Él volvió a llamar y Rico respondió. ¿Es usted, señor Johnson? ¿Acaso usted me está llamando? Sí, soy yo. ¿Está usted bien? En realidad no, señor Johnson. Mi brazo está atascado, creo que está roto y duele mucho. Tampoco puedo sentir mis piernas. Papá sabía que eso era una mala señal e hizo todo lo posible para mantener tranquilo a Rico y a él mismo. ¡Hey! ¿Cuánto espacio tienes allá? ¿Puedes ver una salida? Papá preguntó. No, señor. Todo está oscuro, no puedo ver absolutamente nada. Puedo mover mi brazo izquierdo para tener un poco de espacio, pero estoy atrapado en este confinamiento. Papá maldijo con su aliento y de nuevo trató de tranquilizar al hombre para que mantuviera su calma. Sabía que las cosas no se veían bien para ninguno de ellos, pero no podía llegar al hombre y mucho menos liberarse a sí mismo. Rico y mi padre continuaron hablando durante horas. Después de algún tiempo, papá dijo que escuchó los sonidos de los bomberos en la distancia cuando un equipo de rescate comenzó a tratar de liberar a los mineros atrapados. Rico le contó a mi padre sobre su familia, su esposa y sus 2 hijos. Él temía que nunca los volvería a ver. Mi padre, por supuesto, trató de mantener su ánimo, pero me admitió que compartía los mismos miedos. Los 2 no podían hacer nada más que esperar y rezar para que el rescate llegara antes de que murieran. Guillermo tenía razón. Algo malo sucedería. Y mire, aquí estamos atrapados. Rico dijo las palabras de repente, refiriéndose al mismo minero que mi padre mencionó anteriormente, que aparentemente se había vuelto loco y huyó del sitio unos días antes. ¿Qué quieres decir? Mi padre preguntó. Rico solo jadeó y respondió. Este lugar está maldito, es malvado, hay algo allá abajo que es simplemente malévolo. Papá no sabía cómo responder a eso. Obviamente la ruptura fue un acto cruel de la madre naturaleza o tal vez uno desencadenado por el error humano. Pero Rico parecía pensar que era más que eso. No deberíamos haber venido aquí, señor Johnson. Creo que ahora lo hemos despertado. Papá pensó entonces que el hombre había empezado a sufrir de delirios provocados por sus lesiones, pero Rico fue inflexible. Escuché las voces, yo lo vi, me advirtió que me fuera, yo debería haberlo escuchado, santo cielo, ahora él está libre. Papá pensó que el hombre estaba perdiendo la cordura y continuó tratando de tranquilizarlo. No parecía hacer mucho y no mucho después de que Rico dejara de responder, papá dijo que podía oírlo susurrando oraciones desesperadas y llorando en silencio. En ese momento no sabía cuánto tiempo habían estado ahí, pero la situación también comenzó a desgastarse mucho en mi padre. Su estómago gruñía de hambre,
Sus labios estaban secos y la cabeza palpitante por la deshidratación. Sus piernas habían adormecido desde hace mucho tiempo y la situación parecía desesperada. Empezó a preguntarse si alguna vez volvería a ver la luz del día. Rico seguía rezando, pero entre sus susurros, mi padre dijo que comenzó a escuchar algo mucho más preocupante. Dijo que sonaba como una risa, como la risa de alguien que se divierte con un poco de una broma decente. A veces parecía que venía de Rico, pero otras veces no. Lo escuchaba desde arriba, hacia atrás e incluso por debajo de él. Rico de repente detuvo sus oraciones en algún momento después y papá dijo que ni siquiera se dio cuenta al principio hasta que Rico volvió a hablar. ¡Santo cielo! ¡Ya está aquí! Papá intentó que Rico respondiera, pero parecía ignorar sus llamadas. Rico entonces comenzó a hiperventilarse y de repente gritó. Mi padre dijo que nunca había escuchado un grito de terror más desgarrador en toda su vida. Intentó calmar a Rico con palabras, pero él estaba mucho más allá de eso. Siguió gritando durante unos 30 segundos hasta que su voz se puso ronca. Entonces, tan repentino como había comenzado, sus gritos se detuvieron. Sin embargo, papá no cree que Rico haya dejado de gritar por su propia voluntad, sino que algo lo había cortado en seco. Ahora estaba al borde del pánico total en ese momento y dijo que apenas podía contener su propia mente. Intentó mantener la calma y escuchar, pero no pudo escuchar nada más. De repente, las cosas habían quedado inquietantemente en silencio y Rico nunca dijo ni una sola palabra más. Algún tiempo después, papá escuchó algo más. Dijo que había un susurro detrás de él. Era como el de alguien pateando la tierra descuidadamente. Llamó, pero nadie respondió. Sentía que alguien estaba ahí detrás, pero no podía verlo. Escuchó los sonidos de guijarros saltando y rocas crujiendo, pero no más voces. Papá dijo que escuchó a los rescatistas seguir alejándose en la distancia y en cierto momento dijo que los sonidos se volvieron casi melódicos, así que se durmió por el cansancio. En realidad, probablemente fue su estado debilitado lo que le hizo perder el conocimiento. Dijo que las pesadillas le regresaron y cuando finalmente se despertó, todo lo que vio fue una luz encendida. Pensó que estaba muerto y había entrado por las puertas del cielo hasta que su visión se volvió a centrar a su alrededor. Lentamente, las imágenes borrosas de las pantallas y el pitido rítmico de los monitores se hicieron más claros. Vio varias figuras apresurándose mientras se movía. Estas instaban a que se quedara quieto. Las personas parecían contenerlo físicamente, lo que hizo que mi padre entrara en pánico y se asustara. Solo se detuvo una vez que reconoció la voz de Carl. «Hey, Rob, soy yo, Carl. Tranquilo, ¿estás bien?» Papá dejó de luchar cuando surgió la cara de su antiguo colega. Respiró hondo y trató de recordar lo que había pasado. Carl luego le contó todo sobre el derrumbe y los intentos de rescate para liberar a los hombres. Papá había estado atrapado bajo tierra durante casi 6 días. Estaba en desnutrición, deshidratado y tenía 2 piernas rotas cuando finalmente lo arrastraron fuera de ese infierno. Pero él fue uno de los afortunados, sin duda. Carl le mencionó a mi padre que había estado inconsciente durante 2 días y los médicos no estaban seguros de si alguna vez despertaría. El recuerdo de mi padre de todo esto era borroso y se había aferrado a la esperanza de que lo que vio eran solo las invenciones de algún sueño febril. Pero Carl parecía confirmar lo contrario. Luego explicó que el equipo de rescate había despejado casi toda la cueva en ese momento, pero mi padre fue el último que encontraron. ¿Cuántos murieron?, mi padre preguntó. Carl solo suspiró y se sentó en la silla junto a su cama mientras empujaba a las enfermeras fuera de la habitación. Hasta ahora van 7 no contabilizados. Esa respuesta confundió a mi padre. ¿Qué quieres decir con eso? Había alguien justo a mi lado y escuché a Rico. Papá se fue para atrás y Carl sacudió la cabeza. Sí, pero él no estaba cuando te encontramos.
¿Qué? Oye, Rob, no encontraron ningún cuerpo. Papá no sabía cómo responder a eso y parecía que Carl tampoco. Esto no tiene ningún sentido. El equipo de rescate ya ha limpiado todos los escombros, pero no hay restos. No hay rastro de ninguno de ellos. El silencio cayó entre ambos, ya que parecían no saber cómo eso podría ser cierto. Bueno, tal vez encontraron otra salida, tal vez todavía estén allá abajo. Mi padre discutió, pero Carl no parecía convencido de esa lógica. Mi padre dijo que la verdad es que él tampoco, pero se negaba a renunciar a esta teoría. Carl solo se aclaró la garganta. Rob, han buscado en todo el jodido sistema, no hay nada. Carl bajó la cabeza y mi padre todavía se sentía tambaleante. ¿Cómo es eso posible? Papá preguntó, y Carl solo sacudió la cabeza. Yo no lo sé, viejo, pero ¿te acuerdas de esa gran losa en la tierra? Sí, yo me acuerdo, dijo papá. Carl cruzó los brazos y se burló como si lo que estaba a punto de decir pareciera increíble. Bueno, ahora está de vuelta en la parte superior de ese agujero. Está igual que cuando nosotros lo encontramos. Papá acabó de mirar a Carl diciéndole que no tenía palabras. Su compañero simplemente se burló de nuevo. Sí, yo tampoco lo entiendo. Tal vez la cueva lo movió, aunque no veo cómo pasaría eso. O tal vez algo más lo hizo. Papá dijo que los escalofríos se dispararon por la columna vertebral cuando Carl le dijo eso. Recordó las palabras de Rico, pero dijo que cuando las escuchó pensó que eran solo las divagaciones de un hombre fatalmente herido y hambriento. Se vio obligado a enfrentarse a los pensamientos de nuevo en ese momento, pero incluso mientras me contaba su trágica historia, unos 19 años después de que sucediera, todavía no sabe qué pensar. Carl suspiró y se puso de pie de la silla. Le echó un vistazo a mi padre y se metió las manos en los bolsillos. Puede que nunca sepamos lo que realmente pasó allá abajo, pero creo que ha hecho suficiente daño. Yo estoy cerrando el proyecto, lo siento. Es lo único que me queda por hacer. Descansa un poco, Rob, y llámame cuando estés listo para irte a casa para que pueda conseguirte un vuelo. Es lo menos que puedo hacer. Carl comenzó a alejarse, pero mi padre le hizo una última pregunta. ¿Acaso descubrieron qué causó el colapso? Carl le miró hacia atrás y suspiró una vez más. ¿Sabes? Aún no es nada concluyente. Las lecturas sísmicas en la ciudad cercana volvieron a la normalidad. Creo que podríamos haber tocado la raíz del sistema, pero lo dudo. Creo que solo hay algunos lugares que están mejor así sin tocarlos. Hay cosas que pueden estar viviendo allá abajo, quién sabe. Carl luego se fue y papá estaba solo con sus pensamientos una vez más. Salió del hospital más tarde ese día y 24 horas más tarde estaba en un avión de vuelta a casa. Yo recuerdo muy bien esa fecha. Tal vez yo tenía 16 años cuando papá volvió a casa en silla de ruedas. Mamá estaba furiosa y angustiada al ver a su marido temporalmente lisiado. Todos estábamos preocupados por nuestro padre, pero él alivió nuestras preocupaciones. Nos dijo que había tenido un accidente de coche y se disculpó por preocupar a todos, pero luego se recuperó por completo. Lo hizo justo después de unos meses de fisioterapia, pero claramente las heridas mentales nunca se curaron realmente. Siento haberles mentido, pero no quería preocuparles. Ni siquiera sabía cómo explicarlo todo. Tu madre probablemente también me habría roto los brazos si hubiera sabido lo que realmente había sucedido. Él se rió mientras lo decía, pero yo no. Yo todavía estaba tratando de absorber la loca historia que me acababa de contar. Oye, papá, ¿en serio pasaste por todo eso, verdad? Yo pregunté exigiendo su confirmación de una forma u otra. Después de todo, era muy conocido por sus historias salvajes, y una parte de mí esperaba que admitiera que me estaba tirando de los pelos. Él solo suspiró y me miró a los ojos. Hijo, esa es la verdad y esa es la razón por la que dejé la industria para siempre.
Tal y como yo lo veo, Dios me dio una segunda oportunidad ese día y me mostró que hay cosas en este mundo que no estamos destinados a encontrar. Cosas oscuras y malvadas sobre las que no tenemos poder y están en el subsuelo. Finalmente hablé con él durante un tiempo después de eso, haciendo más preguntas sobre la historia que ya he descrito. Intenté que revelara dónde tuvo lugar su historia, pero se negó, además de decirme que fue en Siberia. A lo largo de cada palabra que pronunció sostuvo que su historia era verdadera. Más tarde le pedí permiso para compartir su historia con otros y él estuvo de acuerdo. Y bueno, estoy aquí compartiendo su historia para todos los que me escuchan. A mi padre le alegraría saber que otro de sus relatos ha entretenido a la gente, incluso mucho tiempo después de que se haya ido. Ojalá todos lo hubieran conocido como yo y hubiera visto el fervor desesperado en sus ojos mientras me contaba esta historia. Independientemente de si crees o simplemente te entretuve con algunas palabras en la pantalla durante un par de minutos, creo que todos podemos estar de acuerdo en que algunas cosas están mejor enterradas. Hay cosas que nosotros como especie simplemente no estamos preparados para encontrar. Y que Dios nos ayude a todos si alguna vez vuelven a estar arriba. Cambio y fuera.